Vamos a trabajar ahora con el tema de los polinomios, pero previamente tenemos que definir qué se entiende por un monomio. Se puede definir un monomio como un producto indicado de un número al que llamaremos coeficiente y una o varias letras a las que llamaremos variables, cada una de ellas elevada a un exponente natural. En un monomio distinguimos dos partes claramente diferenciadas. La primera es el coeficiente, es decir, el número, y la segunda es la parte literal, es decir, el producto de las variables elevadas cada una de ellas a un exponente natural. Son monomios los siguientes: 3x al cuadrado, 2 tercios x y z, raíz de 5x a la cuarta y. Y por el contrario, no son monomios 3x elevado a menos 2, dado que el exponente de la y es un número negativo y tendría que ser un número natural, 2 tercios de x al cuadrado y partido por z, dado que en la definición de monomio se habla claramente de producto de letras, no división de letras, y raíz cuadrada de 5 por x elevado a menos 4y. Al igual que en el primer caso, el exponente de x es negativo y tendría que ser un número natural. Se llama grado de un monomio a la suma de los exponentes de sus variables. Por ejemplo, en el monomio 3x al cuadrado, la x tiene exponente 1, la y tiene exponente 2, el grado del monomio sería 3. 2 tercios de x y z, en cada una de las variables, el exponente es 1, sumamos los tres exponentes y obtendríamos que el grado de ese monomio es 3. Y por último, raíz de 5 por x a la cuarta y, el exponente de la x es 4, el exponente de la y es 1, y por lo tanto, si realizamos la suma, 4 más 1 sería 5. El grado de ese monomio es 5. Recuerda que cuando una variable no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. Por otra parte, se llama valor numérico de un monomio al que se obtiene sustituyendo cada una de las variables por un número. Por ejemplo, el valor numérico del monomio 3x al cuadrado para x igual a 2 e y igual a 3 es 54. 3 por 2 por 3 al cuadrado es igual a 6 por 9 igual a 54. Se llaman monomios semejantes a los que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. No es necesario que las variables estén escritas en el mismo orden. Por ejemplo, son semejantes los monomios 3x al cuadrado y menos 5y al cuadrado x. Tienen las mismas variables y cada una de ellas con los mismos exponentes. En cambio, no son semejantes 3x al cuadrado y menos 5y al cuadrado x. En este caso, las variables son las mismas, pero los exponentes no. Vamos a realizar ahora operaciones con monomios, empezando por la suma y resta. Para poder sumar o restar monomios, estos tienen que ser semejantes, es decir, tener la misma parte literal. En este caso, sumaremos o restaremos los coeficientes. En caso contrario, la suma o la resta quedará indicada. Por ejemplo, podemos sumar 3x al cuadrado más 4x al cuadrado menos 5y al cuadrado x, dado que los tres términos de esta operación tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso, lo que hacemos es sacar factor común, la parte literal, es decir, x al cuadrado, y sumamos o restamos los coeficientes. 3 más 4 menos 5, entre paréntesis, por x al cuadrado, da como resultado 2x al cuadrado. Pero por el contrario, si tuviésemos que realizar la suma de 3x al cuadrado y más 5x al cuadrado, esta no se podría realizar, dado que los monomios no tienen la misma parte literal y por lo tanto la operación tiene que quedar indicada. En el producto de monomios, para que dos monomios se puedan multiplicar, no tienen que cumplir ninguna condición previa. El producto se realiza multiplicando por una parte los coeficientes y por otra las partes literales, es decir, las variables, aplicando las propiedades de las potencias. El producto de monomios es siempre otro monomio. Veamos algunos ejemplos. El producto de 3x al cuadrado y por 7x y z al cuadrado se realiza multiplicando los coeficientes. 3 por 7, 21. Multiplicamos las variables x al cuadrado por x al cubo. Multiplicamos las variables y por y al cuadrado. Y la variable z elevado al cuadrado la dejamos tal cual está porque solo aparece en uno de los monomios. Al igual, en el siguiente ejemplo,
menos 5a a la cuarta x por 2b al cuadrado a z al cuadrado es igual a menos 5 por 2, menos 10. Ahora multiplicamos las variables a la cuarta por a la quinta. Las variables b al cuadrado, x y z al cuadrado solo aparecen en uno de los monomios y por lo tanto las dejamos como están. Por otra parte, en la división de monomios, para que dos monomios se puedan dividir, tampoco tienen que cumplir ninguna condición previa. El cociente se realiza dividiendo por una parte los coeficientes y por otra las variables aplicando las propiedades de las potencias. No obstante, en este caso, hay que tener en cuenta que el cociente de monomios no siempre es otro monomio. Veamos dos ejemplos aclaratorios. Si tenemos que dividir el monomio 7x cubo y z al cuadrado entre el monomio 3x al cuadrado y, dividimos los coeficientes, 7 entre 3, 7 tercios, dividimos las variables x al cubo entre x al cuadrado es x, dividimos la variable y, que por tener el mismo exponente en el numerador y denominador desaparece, y z al cuadrado lo dejamos en el numerador, dado que en el denominador no existe la variable z. Si nos fijamos, el resultado sí que es un monomio. En cambio, si tuviéramos que dividir el monomio 7x al cuadrado y z al cuadrado entre el monomio 3x al cubo y, empezamos dividiendo los coeficientes, 7 entre 3, 7 tercios, dividimos las variables x al cuadrado entre x al cubo, x elevado a menos 1, dividimos las variables y, que por tener el mismo exponente en el numerador y denominador desaparecen, y dejamos la variable z al cuadrado en el numerador, puesto que en el denominador no existe esta variable. Si nos fijamos en este caso, la variable x tiene exponente negativo, contrario a la definición. Tendría que ser un exponente natural. Por lo tanto, esto no es el resultado en este caso no es un monomio. Vamos ahora ya a entrar en los polinomios. Un polinomio en general es la suma o diferencia de varios monomios. En el caso de sumar dos monomios, tendríamos lo que se llama un binomio. Y en el caso de sumar o restar tres monomios, tendríamos lo que se conoce como un trinomio. En este curso solo vamos a trabajar con polinomios de una única variable. Se llama grado de un polinomio al mayor de los grados de los monomios que lo forman. Por ejemplo, en el polinomio p de x igual a 5x a la cuarta menos 3x al cubo más 2x al cuadrado más 4x menos 2, tendríamos un polinomio de grado 4, dado que es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. En un polinomio se llama término independiente, si lo tiene, al monomio de grado 0, es decir, al monomio que no tiene variable. En el caso anterior sería menos 2, que podríamos escribir como menos 2 por x elevado a 0. Y también se llama valor numérico de un polinomio al número que se obtiene al sustituir el valor de la variable por un valor. En el ejemplo anterior, el valor numérico del polinomio p de x para x igual a 2 es p entre paréntesis 2 es igual a 5 por 2 a la cuarta menos 3 por 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 2, es decir, igual a 80 menos 24 más 8 menos 2, cuyo resultado final es 70. Vamos a empezar a realizar operaciones con polinomios y empezando con la suma de los polinomios. Para sumar dos o más polinomios, se suman los coeficientes de los monomios semejantes de cada uno de ellos, es decir, los coeficientes de los monomios que tienen la misma parte literal, la misma variable y el mismo exponente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a sumar el polinomio 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 5x cubo menos 6x menos 7 con el polinomio menos 2x a la quinta menos 6x a la cuarta más 7x cuadrado más 8x menos 3. En este caso, lo que hacemos, repito, es sumar los monomios semejantes, los monomios que tienen el mismo grado. Y empezamos. 3x a la quinta más menos 2x a la quinta es igual a x a la quinta. Menos 2x a la cuarta más menos 6x a la cuarta es igual a menos 8x a la cuarta. 5x cubo más 0x cubo, y digo 0x cubo porque en el segundo polinomio no hay término de grado 3. En este caso sería 5x cubo más 0x cubo, lo dejamos como está, 5x cubo. 0
x cuadrado más 7x cuadrado, y digo 0x cuadrado porque en el primer polinomio no hay término de grado 2, quedaría 7x cuadrado. Menos 6x más 8x igual a 2x, y menos 7 más menos 3 igual a menos 10. Para facilitar esta operación, es decir, la suma, también podemos colocar los polinomios en forma vertical, colocando los términos del mismo grado en la misma columna. Es decir, como indica la siguiente imagen, se aprecia claramente que se visualiza de una forma mucho más sencilla los monomios que tenemos que sumar. Por otra parte, para restar dos polinomios, al igual que en el caso de la suma, lo que se hace es restar los coeficientes de los monomios semejantes, del minuendo y del sustraendo, es decir, los coeficientes de los monomios que tienen la misma parte literal, misma variable y mismo exponente. En la resta a de x menos b de x, a de x es el minuendo y b de x es el sustraendo. Vamos a analizar la siguiente resta. Polinomio 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 5x cubo menos 6x menos 7 menos el polinomio menos 2x a la quinta menos 6x a la cuarta más 7x cuadrado más 8x menos 3. Entonces lo que hacemos es restar los monomios que tienen el mismo grado. 3x a la quinta menos 2x a la quinta es lo mismo que 3x a la quinta más 2x a la quinta. Menos por menos es igual a más, y en este caso el resultado sería 5x a la quinta. Menos 2x a la cuarta menos 6x a la cuarta es lo mismo que menos 2x a la cuarta más 6x a la cuarta, es decir, 4x a la cuarta. 5x cubo menos 0x cubo es igual a 5x cubo. 0x cuadrado menos 7x cuadrado es igual a menos 7x cuadrado. Menos 6x menos 8x es igual a menos 14x, y menos 7 menos 3 es igual a menos 7 más 3, es decir, menos 4. Al igual que con la suma, para facilitar la resta también podemos colocar los polinomios en forma vertical, colocando los términos del mismo grado en la misma columna, es decir, como muestra la siguiente imagen, y de este modo se aprecia claramente de una forma mucho más sencilla los monomios que tenemos que restar. Por otro lado, teniendo en cuenta que a de x menos b de x lo podemos expresar como a de x más, entre paréntesis, menos b de x, es decir, que restar dos polinomios es equivalente a sumarle al minuendo el opuesto del sustraendo. De esta forma podríamos efectuar la resta del siguiente modo. Lo que hacemos es, en el polinomio sustraendo, cambiamos todos los términos de signo. En lugar de menos 2x a la quinta, ponemos 2x a la quinta. En lugar de menos 6x a la cuarta, ponemos más 6x a la cuarta. En lugar de 7x cuadrado, ponemos menos 7x cuadrado. En lugar de 8x, ponemos menos 8x. Y en lugar de menos 3, ponemos más 3. De este modo, lo que tenemos que realizar es la suma. Y el resultado final sería 5x a la quinta más 4x a la cuarta más 5x al cubo menos 7x al cuadrado menos 14x menos 4.